Hola queridos estudiantes del grado quinto, bienvenidos a este trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy en el área de ciencias naturales. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de ¿qué es la fuerza? Pues bien, antes de iniciar vamos a conocer ese concepto. La fuerza es toda acción que modifica el estado de un cuerpo, al empujar, al arrastrar, sujetar, atraer, golpear, comprimir. Todos tienen en común que realizan una acción que hace un cuerpo sobre otro. Se agrupan en una sola palabra que se llama fuerza, es decir, es toda acción que modifica el estado de un cuerpo. El cuerpo que ejecuta la fuerza es el agente y el que la recibe es el receptor. Como podemos apreciar acá, el agente que realiza o que ejecuta la fuerza es el caballo y el receptor o el que recibe esa fuerza, el receptor, es el carruaje. Los objetos se mueven o se detienen o se deforman cuando se ejerce una fuerza sobre ellos. Por ejemplo, para que pare un carro del mercado, cuando lo movemos debemos empujarlo, pero para evitar que siga rodando, lo detenemos. O para detener una pelota que lanzan, debemos aplicar una fuerza con las manos sobre la pelota para detenerlo. La fuerza tiene unos elementos que la representan y son el sentido. Cuando nosotros hablamos de cómo representar una fuerza, hablamos de vectores o de flechas. Las flechas en el sentido, como podemos apreciar en el dibujo, el sentido está en la punta, ¿cierto? En la cabeza de la flecha y señala la dirección hacia donde se dirige, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. La dirección es la recta sobre la cual se aplica la fuerza, que puede ser horizontal, vertical u casi que oblicua, como en este caso. El punto de aplicación es el lugar donde se aplica exactamente la fuerza y la intensidad o magnitud es la longitud de la flecha, o sea, es decir, el tamaño de la flecha. Cuanto mayor, larga sea la flecha, pues mayor es la intensidad, mayor es la intensidad o magnitud de la fuerza. ¿Cómo se calcula una fuerza? Pues una fuerza la calculamos o se mide con una unidad llamada Newton. Cuando nosotros estudiábamos las propiedades generales de la materia, hablábamos del peso y decíamos que el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Pues bien, acá tenemos nuevamente el instrumento que trabajamos en ese momento, que era el dinamómetro, que nos mide la fuerza necesaria que se necesita para levantar del suelo un cuerpo que pesa 1 kilogramo de masa. Para calcular la magnitud de una fuerza se deben tener en cuenta dos variables. La primera es la masa, que corresponde a la cantidad de materia que posee un cuerpo y se expresa en kilogramos. Y la aceleración, que es el aumento progresivo de la velocidad de un cuerpo y se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como conclusión, vemos que para calcular una fuerza, eso es igual a la masa por la aceleración. La fuerza y el movimiento. Muy bien. Cuando un cuerpo está detenido, hace falta que actúe una fuerza para ponerlo en movimiento. Y cuando un cuerpo está en movimiento, hace falta una fuerza para detenerlo. Por ejemplo, cuando el futbolista golpea el balón, este hace que el balón inicie un movimiento. Posteriormente, el arquero aplica otra fuerza para detener el balón. Tenemos la fuerza y el rozamiento. Habrás observado que un balón que rueda por el suelo termina deteniéndose aunque nadie lo pare. Esto se debe a que existe otra fuerza llamada la fuerza de rozamiento. Una vez comenzado el movimiento, el balón continuará moviéndose y moviéndose hasta que una fuerza lo detenga, ¿cierto? Aunque no siempre ocurre así. También depende de la superficie. Recuerda, si la superficie es totalmente lisa, pues el balón va a demorar más tiempo en detenerse. Pero si lo hace, por ejemplo, sobre la grama, sobre el pasto, sobre la alfombra, se detendrá mucho más rápido porque esta no le permite rodar o deslizarse con la facilidad que si lo hacen las superficies lisas.
la fuerza y la velocidad. La velocidad nos indica la distancia que recorre un cuerpo en un tiempo determinado. La velocidad, por ejemplo, de un vehículo aumenta y se mantiene constante y disminuye en función de las fuerzas que actúan sobre él. Si la fuerza del impacto es mayor que la fuerza de rozamiento, la velocidad del balón será mayor. Por eso, por ejemplo, cuando da la patada fuerte al balón, el balón se va mucho más rápido y la fuerza o la velocidad va a ser mayor. Y la fuerza de impacto es menor si el rozamiento disminuye. Por eso acá vemos en el ejercicio que hace el deportista, golpea suavemente el balón, además lo hace todo el tiempo rodando sobre la grama o el pasto. Esto hace que disminuya la velocidad. Veamos las clases de fuerzas. Cuando hablamos de las fuerzas, recordemos que la fuerza es responsable de que por ejemplo, una pelota se mueva o que una pelota se deforme, o seguramente habrás pensado en algo que toque la pelota y ejerza una fuerza adecuada para que se detenga o dependiendo de la altura. Hay fuerzas que se ejercen entre los cuerpos que están en contacto físico, por ejemplo, la fuerza que ejerce cuando le das la patada a la pelota o cuando la detienes. Otras fuerzas se ejercen desde la distancia, es decir, sin que exista un contacto físico entre los cuerpos, como la fuerza responsable de que la pelota caiga cuando se suelta. Entonces tenemos como primera medida las fuerzas de contacto. Ocurren cuando dos o más cuerpos entran en contacto directo y uno de ellos ejerce una fuerza. Por ejemplo, cuando tú lanzas la pelota y la otra persona la detiene, cuando golpeas, cuando agarras para lanzar o para golpear. Y también está el rozamiento, que es la fuerza que actúa sobre las superficies que se ponen en contacto con ellas y se opone al movimiento de la otra. La fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario al movimiento y depende de la textura de la superficie. Como podemos apreciar, es mucho más fácil para la persona jalar el cajón en una superficie lisa, mientras que a los niños les va a costar mucho más trabajo deslizar la caja sobre el pasto, porque el pasto es áspero y no le permite deslizarlo con facilidad. Las fuerzas de distancia se presentan cuando un cuerpo tiene efecto sobre otro sin que estén en contacto físico, es decir, sin golpearlo, sin apretarlo, sin empujarlo, sin arrastrarlo. Esto sucede, por ejemplo, por la fuerza de gravedad o gravitacional, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y varía dependiendo de la masa de cada uno o la distancia al que se encuentren de la Tierra. Es por eso, por ejemplo, que las frutas se caen de los árboles o que todo lo que lanzamos hacia arriba regrese nuevamente al suelo. La fuerza magnética es una fuerza a distancia que ejercen unos objetos al atraer a otros, como por ejemplo los imanes. El imán tiene la capacidad de atraer o de repeler los objetos que están hechos de materiales metálicos como el hierro. En cambio, si lo acercamos, por ejemplo, al lápiz, no lo atrae. La fuerza eléctrica es la fuerza que existe entre dos partículas cargadas eléctricamente, como cuando hablábamos de los átomos que están cargados de protones y electrones. Cuando ambas cargas son positivas o ambas cargas son negativas, las partículas se repelen, mientras que por el contrario, si una es positiva y otra es negativa, se atraen. Como segunda medida vamos a hablar de el trabajo. Vamos a ver una diferencia muy importante. El trabajo, cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, esta provoca un movimiento, un cambio de posición, entonces decimos que se realizó un trabajo. Por decir algo, cuando acabemos que el joven carga su bolso y lo lleva hacia otro lugar, o lo arrastra y lo lleva hacia otro lugar, lo desplaza, significa que realizó un trabajo. Pero si por el contrario no hay movimiento, no hay trabajo, entonces lo que hicimos fue un esfuerzo, porque empujamos la pared, pero no sufrió ningún cambio la pared, es decir, solo aplicamos un esfuerzo, pero no realizamos un trabajo. Y la potencia es la medida de la rapidez con la que se realiza el trabajo y se mide en julios por segundo o por vatios. Como tercera medida vamos a mirar las máquinas. Las máquinas
nos permiten realizar tareas, facilitarnos los seres humanos realizar diferentes tipos de actividades. Las máquinas son mecanismos o artefactos que ayudan a realizar un trabajo con menor esfuerzo o hacer trabajos que de otra forma no podíamos realizar. Las máquinas poseen unos elementos como son la potencia, la resistencia y el punto de apoyo y se clasifican en compuestas o simples. Aquí podemos apreciar la potencia. Cuando hablamos de la potencia es la fuerza que aplicamos a la máquina. El punto de apoyo es el lugar o fulcro, también se conoce como fulcro, es el lugar que nos ayuda a fortalecer esa potencia, y la resistencia es la carga o la fuerza opositora que deseamos que cambie de posición o de forma. Algunas de estas máquinas simples, que son aquellas que son construidas con un sistema muy sencillo o con pocas piezas, algunas de ellas son muy usadas, como por ejemplo acá tenemos la palanca, que es una máquina formada por una barra larga y rígida y funciona reduciendo la fuerza que se debe aplicar para mover un objeto. Para manejar una palanca se ejerce una fuerza llamada potencia con la que se vence otra llamada resistencia. Existen palancas de primero, segundo y tercer género o primero y segundo y tercer grado. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de palancas como el sub y baja, como las pinzas, como un destapador, como la palanca común que conocemos para mover un objeto, como la carretilla, las tijeras también son una palanca. La rueda. La rueda es un disco que gira alrededor de un punto fijo y cuando se usa en una superficie de contacto, la rueda entra en contacto con el suelo. Esto nos permite que el trabajo sea más fácil, ya que puede reducir el área de contacto con una superficie, haciendo que sea menor el rozamiento y que se aproveche mejor la fuerza que se aplica, como por ejemplo en la carretilla. Acá vemos diferentes tipos de ruedas, como el de una bicicleta, como la de un carro, como la de una ruleta, como la del timón de un barco, como la perilla de una caja fuerte o como la rueda de Chicago o de la fortuna. La polea. La polea es una rueda que gira alrededor de un eje y tiene un surco por el que pasa una cuerda o cable. Las poleas se pueden utilizar para ayudar a levantar objetos pesados. Existen poleas simples o poleas compuestas. En un extremo de la cuerda se ubica una carga y en el otro se aplica una fuerza tirando de la cuerda. La polea simple facilita el esfuerzo y la combinación de varias poleas, también llamadas polipastos o porque multiplica la fuerza. Entonces acá tenemos por ejemplo una polea simple, tenemos una polea con múltiple o polipasto, pero acá también, y ellas nos sirven para realizar este tipo de actividades. Tenemos luego la cuña. La cuña es una máquina simple formada por dos planos inclinados que se empuja una cuña en dirección a la fuerza que cambia, mientras que la fuerza que se aplica empuja hacia adelante. La cuña hace que la fuerza se distribuya hacia los lados. Luego tenemos el tornillo. El tornillo es un plano inclinado que se enrolla alrededor del cilindro y se utiliza para unir o mantener fijos los objetos. Al igual que el plano inclinado disminuye la fuerza necesaria para hacer un trabajo. Entonces acá tenemos diferentes tipos de tornillos. Antes de continuar quiero que veamos el plano inclinado. El plano inclinado es una superficie plana que se utiliza para subir o para bajar objetos, haciéndolos rodar o deslizar y para emplear menos fuerza. Es el caso, por ejemplo, porque el ángulo de inclinación permite que la fuerza que se necesite para realizar el trabajo sea menor. Lo vemos por ejemplo en el resbaladero, en las rampas que utilizamos para levantar cargas de un sitio bajo a uno más alto. También los vemos por ejemplo cuando deseamos ingresar los vehículos a un lugar donde es más alto. Esto facilita la realización de las diferentes actividades o de los diversos trabajos. Muy bien, las máquinas compuestas. Estas máquinas son formadas por varias máquinas simples y algunas de ellas son por ejemplo el molino de viento o las grúas o los trenes o los automóviles.
Las máquinas compuestas nos permiten hacer ejercicios como transportarnos o realizar trabajos que requieren herramientas en la construcción, en la industria o en las tareas domésticas. Este tipo de máquinas necesitan la energía eléctrica o la de los combustibles. Entonces aquí vemos ejemplos, por ejemplo, un molino de viento, una retroexcavadora, un tren, una lavadora, en una banda transportadoras o robots. Todas ellas se consideran máquinas compuestas. En nuestro cuaderno vamos a realizar las siguientes actividades. Muy bien, en la primera nos muestran una imagen y en ella, de acuerdo a los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a anotar a cuáles elementos se refiere, es decir, cuál es el agente, cuál es el receptor, cuál es el punto de aplicación, cuál es el sentido, cuál es la dirección o la magnitud de la fuerza. Luego, en la siguiente vamos a describir cómo se relaciona la fuerza y el movimiento, cómo se relaciona la fuerza y la velocidad y cómo se relaciona la fuerza y el rozamiento. En la tercera parte vamos a describir a través de un mapa conceptual las clases de fuerzas, es decir, fuerzas de contacto y fuerzas de distancia. En la cuarta parte vamos a realizar una actividad de fuerzas para que describamos si es una fuerza de distancia o es una fuerza de contacto y la hacemos en nuestra casa. En la quinta parte vamos a pegar imágenes de máquinas simples y vamos a anotar frente a cada una de ellas en qué actividades o trabajos de la vida cotidiana podemos aplicarlas. Hasta ahí es el trabajo que vamos a realizar en el cuadernito, no sin antes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Recuerda, se deben anotar los enunciados de la pregunta con su respectiva respuesta y teniendo especial cuidado en el uso de la ortografía. La buena escritura de las palabras nos permite entender mejor los conceptos. Recuerda que si las dudas o inquietudes, con mucho gusto a través del WhatsApp o en el encuentro sincrónico por Zoom las podemos aclarar. Cuando el trabajo esté terminado, revisa que esté completo y lo agregas a la plataforma Edmodo antes de que se cumpla el plazo de entrega. Recuerda que de todas maneras la asignación queda activa para que la entregues. Si no la puedes entregar al tiempo, la puedes de todas maneras agregar más tarde, aunque esto puede afectar su puntualidad. Revisamos lo aprendido presentando la prueba en la plataforma Edmodo. Muchas gracias, queridos niños y querida familia, por su atención y por su colaboración en el trabajo del día de hoy. Recuerda, quédate en